Sección 6.8 Circuitos abiertos y cortocircuitos. Para la red de la figura 6.96, determine la corriente y el voltaje. Determine la corriente suministrada si RL está en cortocircuito y el C determine el voltaje, o sea, este voltaje, si RL es reemplazada por un circuito abierto. Para calcular la corriente suministrada es igual a la fuente de voltaje dividida entre la resistencia total. Esto es igual a los 12 voltios dividiendo entre la resistencia de 100 ohms más la de 10 kilo ohms. Una corriente suministrada es de 1.188 miliamperes. Ahora para el voltaje, que viene siendo este, es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Esto es igual la corriente, que es de 1.188 miliamperes, multiplicado por la resistencia de 10 kilo ohms. Ese voltaje en los extremos va a ser de 11.88 voltios. Y en el inciso B, en el punto B, dice determine la corriente suministrada si RL está en cortocircuito. Y entonces va a ser es igual a los 12 voltios dividiendo entre la resistencia de 100 ohms, ya que la otra va a estar en cortocircuito. Y por eso es de 120 miliamperes. Por último, determine voltaje L si RL es reemplazado por un cortocircuito. Y pues si es eso, pues BL va a tener un valor de 12 voltios. Problema 31. Aquí en el punto A dice determina el voltaje L del circuito abierto. B si el resistor de 2.2 kilo ohms es puesto en cortocircuito, cuál es el nuevo valor de voltaje L. Y por último determine voltaje L si es el resistor de 4.7 kilo ohms es reemplazado por un circuito abierto. Punto A, entonces va a ser voltaje L es igual a 4.7 kilo ohms, que es esta resistencia, multiplicada por el voltaje de 9 voltios. Dividiendo entre la resistencia de 4.7 kilo ohms más la resistencia de 2.2 kilo ohms. Va a haber un voltaje de L es igual a 6.130 voltios. Ahora si nos dice el punto B si el resistor de 2.2 kilo ohms es puesto en cortocircuito, ¿cuál es el nuevo valor de voltaje L? Pues va a ser a 9 voltios. Y por último dice determine voltaje L si el resistor de 4.7 es reemplazado por un circuito abierto. Y también va a ser un voltaje de 9 voltios. Por último, el problema 32. Punto A, las corrientes de cortocircuito, corriente 1, corriente 2. Y también determinar los voltajes, voltaje 1 y voltaje 2. Y por último, la corriente fuente IS. La corriente 1 va a ser igual a los 20 voltios dividiendo entre la resistencia de 4 ohms. Va a haber una corriente 1 que es de 5 amperes y la corriente 2 pues va a tener 0 amperes. Ahora para el punto B, los voltajes voltaje 1 y voltaje 2. Voltaje 1, acá va a haber un voltaje de 0 voltios. Voltaje 2, que viene siendo va a tener un valor de 20 voltios. Y por último, la corriente de la fuente IS. Va a ser igual a la corriente 1 y tiene un valor de 5 amperes.